Hermanos, qué privilegio es estar el día de hoy adorando al Señor en una iglesia y con una familia que quiere ser una familia para toda nación y toda generación. Es una bendición estar este domingo reunido en el nombre de Jesús, sabiendo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Él está aquí esta mañana, a pesar de las lluvias, a pesar de las dificultades a veces del camino. El Señor Jesús semana a semana nos encuentra con su gracia, con su familia, su provisión de su palabra y la mesa. Y ese es un privilegio, el poder participar de ello. Vivimos en un lugar donde somos libres para ejercitar nuestra fe, para compartir con quien queramos el Evangelio de Cristo. Pero de vez en cuando hay dificultades, hay circunstancias que nos desaniman y que pudieran hacer este caminar un poquito más difícil. Pero a Dios no le sorprende. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que en este mundo íbamos a padecer persecución, porque el mundo le ha odiado a Él, también a veces nos va a odiar a nosotros. Si somos seguidores de Jesús, va a haber dificultades, sea la persecución del mundo, sea las circunstancias cotidianas que Dios permite para pulir nuestra fe, va a haber algunos baches en el camino. El libro de los Hechos no es la excepción. La iglesia comienza en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 como el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que sus discípulos recibirían poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El centro de Hechos es Hechos 1:8, cómo Jesús desarrolla ese movimiento del Evangelio de Jerusalén hasta alcanzar lo último de la tierra, incluso hasta alcanzarnos a nosotros hoy. Tantos años después, el Evangelio sigue ganando terreno hasta que lo llene todo, y esa es la misión de Cristo, esa es la gran comisión. Antes de su ascensión, Jesús dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y bueno, eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando vemos en el libro de los Hechos cómo se lleva a cabo esa visión de Jesús de llevar el Evangelio a cada parte del mundo y alcanzar a cada persona y cada generación, nos damos cuenta que esa promesa comienza con gran poder. 3,000 personas se convierten, después 5,000 personas se convierten, despliegue de maravillas y prodigios, gente compartiendo generosamente y hospitalariamente. El Evangelio comienza con gran poder, demostrando que Jesús puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Jesús hace una diferencia tan grande como de la muerte a la vida. Así comienza la iglesia. Conforme avanza, nos damos cuenta cuando llegamos al capítulo 7, hablando de ello la semana pasada, nos damos cuenta que va a haber peligros en el camino, algunos de ellos incluso que pudiera costarnos nuestra vida como testigos del Evangelio. La semana pasada hablamos acerca Hechos capítulo 7, el martirio de Esteban, ¿te acuerdas? Esteban es llevado ante el concilio, acusado por hombres perversos de algo que no dijo, y a pesar de que su testimonio es intachable, es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre servicial, a pesar de ello, acaba muerto apedreado a los pies de Saulo. Hechos 8:1. Va a haber peligros en el camino que incluso pudieran costarnos la vida como testigos de Jesús. Pero en esta batalla de llevar el Evangelio de Jerusalén hasta lo último de la tierra, hay peligros externos. Pero honestamente, hermanos, como vamos a ver hoy, en Hechos capítulo 8 a Hechos capítulo 10, Dios nos revela que en esta batalla, para que el Evangelio alcance a todo mundo hasta lo último de la tierra, los retos más difíciles no son los retos externos, la persecución externa que enfrentamos, son los retos internos que a veces no nos permiten dar el testimonio que debiéramos o acercarnos a Cristo como Cristo quisiera. Hechos capítulo 8 al capítulo 10 vamos a ver algunos de esos retos internos, las barreras, los muros que nos impiden acercarnos a Dios, experimentar la vida que Cristo quisiera para nosotros. Antes de desempacar estos capítulos, el día de hoy vamos a iniciar el tema, lo vamos a concluir próxima semana. Es un sermón en 2 etapas, porque lo que sucede en Hechos capítulo 8 a Hechos 10 es parte de la batalla espiritual donde el Evangelio tiene que empujarnos de donde ya estamos cómodos en el éxito de Jerusalén, a lugares donde ni nuestras relaciones, ni nuestra reputación, ni lo que tenemos que hacer va a ser cómodo. Para alcanzar a los inalcanzables, tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad. Y Dios permite a veces las dificultades, incluso las persecuciones, para sacarnos de Jerusalén
y llevarnos a donde la luz se necesita. Pero para que eso suceda vamos a tener que enfrentar batallas aún dentro de nosotros mismos, los que ya seguimos a Jesús, para que Dios haga lo siguiente. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere redimirle, Dios quiere rescatarle. Pero para poder rescatarle, alguien tiene que llevar el mensaje de salvación. Para que Dios pueda vencer el mal con el bien, va a haber toda una jornada de sufrimiento para llevar ese mensaje allá. Dios puede y vence el mal con su bien. Pero lo que se necesita para vencer el odio interno que nos separa de Dios y uno del otro es el amor sacrificial de Cristo y de su familia. Ven conmigo Hechos 8 a 10. Vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo para llevar el evangelio de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hechos 8 al 10. Vamos a hablar de lo siguiente hoy. ¿Por qué se ve impulsada la iglesia a abandonar la comodidad de los entornos y relaciones familiares para adentrarse en los territorios incómodos de alcanzar a los aparentemente inalcanzables? Antes de desempacar estos versículos otra vez, hoy vamos a hablar de algunas cosas que algunos pudieran incomodarnos. Pudieran decir, ¿tenemos que hablar de eso en la iglesia? De todo lo que habla nuestra Biblia, vamos a hablar. Y hay algunas cosas donde, como dicen por ahí, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos saquen nuestros trapitos al sol. La verdad no peca, pero incomoda. Algunas cosas van a ser incómodas, pero son importantes. Porque a menos que el evangelio continúe transformándonos como seguidores de Jesús, el evangelio no va a llegar a los lugares donde tiene que llegar. Dios tiene que incomodar nuestra fe cómoda para que pueda crecer y podamos ser los testigos que Él quiere que seamos. Y a veces la incomodidad va más allá de simplemente pasar una tarjetita. A veces, como en el caso de Esteban, puede costarnos todo. Lo bueno, hermanos, es que todos hace un momento ya cantamos, ¿verdad? Todo entrego a ti. ¿Todo? Así como que todo. ¿Qué tal su tiempo? Bueno, todo el domingo entre tal y cual hora, ¿verdad? ¿Qué tal sus talentos? Bueno, cuando puedo pasar un boletín oye su dinero, va otra vez con el dinero, pastor. Pues, ¿qué es todo entonces, verdad? Si no es toda nuestra vida, entonces, ¿qué es? Todo lo que decidimos entregar. ¿Y cuánto es eso? ¿Cómo es eso? ¿Para qué es eso? Nos va a incomodar. Entonces, ven conmigo, Hechos capítulo 8 al capítulo 10. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de hablar de estos pasajes, como le comento, vamos a empezar a hablar de ellos hoy y continuar la semana que viene. Quiero que tenga un panorama completo, más o menos, de lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 8. El contexto, recuerde, capítulo 7 es el martirio de Esteban. Para que Dios lleve el evangelio hasta lo último de la tierra, como recuerda Hechos 1:8, va a haber diferentes etapas de incomodidad en la que Dios tiene que ayudarnos y empujarnos a crecer. La primera dice, llevar el evangelio a Jerusalén. A veces es fácil o puede tener retos compartir el evangelio con aquellos que ya nos conocen, que conocemos, que culturalmente son afines a nosotros. A veces nos reunimos con gente que ya conocemos y nos caen bien o les caemos bien. Ahí tiene que empezar el evangelio. En la familia, en la misma cultura, en el mismo idioma, Jerusalén. Pero después tiene que pasar a Samaria. Samaria para los judíos, si usted lee el Evangelio de Juan, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. Yuck. Hablan chistoso, comen cosas diferentes, huelen chistoso. ¿Cómo el Evangelio va a alcanzar a aquellos que son diferentes, que lucen diferente, que vienen de diferentes trasfondos culturales y étnicos? Samaria. Y luego lo último de la tierra. Aquí en Hechos capítulo 8, lo que va usted a ver conmigo en un momento es que la primera historia que tenemos en Hechos capítulo 8 es el encuentro con Saulo de Tarso. Saulo en el capítulo 7 es uno de los que dan su voto para que apedrean a Esteban. Saulo es un fariseo, posiblemente miembro influyente del concilio, por lo menos alguien de mucha influencia que el concilio le da. Y Saulo es un hombre de mucha educación. Es un hombre increíblemente religioso y poderoso. Y él se convierte en un perseguidor que odia a los cristianos porque adoran a Jesús. Saulo, el perseguidor. La segunda historia que vamos a ver adelantito del capítulo 8
Todo el resto del capítulo 8 es como el Evangelio llega hasta los samaritanos. Mire, ve ahí conmigo en su Biblia, empezando en el versículo 4. Dios a veces usa personajes oscuros para llevar el Evangelio más allá de la comodidad de aún sus seguidores. Vemos la historia de Felipe llevando el Evangelio y después un tal Simón, un mago. Vamos a ver que cuando el Evangelio llega a los samaritanos la próxima semana, va a haber situaciones tensas y difíciles donde vamos a tener que hablar la verdad aunque duela. Amar a la gente significa hablar la verdad en amor. La verdad aunque duela. Vamos a hablar de ello próxima semana y Dios quiere derribar nuestros prejuicios y estereotipos, principalmente étnicos y culturales. Vamos a ver qué difícil es a veces cruzar esas barreras si los samaritanos son los que a ti no te caen. Después, próxima semana, vamos a hablar también acerca de cómo el Evangelio llega a la vida de aquellos que nos lastiman. Aquellos que te han lastimado y que tú quisieras vengarte de ellos. La historia del centurión romano es la historia del capítulo 10. Roma era el poder del mundo antiguo militarmente imparable, invencible. Y Roma era un imperio déspota y a veces sanguinario, que lastimaba al que se le ponía enfrente si retaba su autoridad, y los judíos tenían mucho resentimiento en contra de ellos. Déjame preguntarte, ¿habrá alguien que alguna vez te haya lastimado y que tienes eso atorado y que no lo puedes soltar? Vamos a ver cómo Dios a través del Evangelio vence esas barreras que encontramos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estos? Que déjame decirte un par de cosas antes de entrar en materia. Capítulo 8 al capítulo 10 son la bisagra donde Hechos va a pasar de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y va a ser incómodo. Pero detrás de todo esto está Dios, quien está llevando esto al cumplimiento de lo que Jesús prometió. Hay muchas cosas y muchas lecciones que podemos aprender de estos pasajes de toda la Biblia. Pero siempre en nuestro contexto y donde estamos, el trabajo de quien predica o quien estudia esos pasajes es ver, Señor, no solamente qué dices tú en todo lo que dices, ni qué significa, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo es que estas verdades de la Biblia nos transforman personalmente? Y aunque hay muchos temas en su Biblia y en todo lo que leemos siempre hay algo donde esto tiene que aterrizar. El día de hoy, la próxima semana, quiero enfocarme no en las batallas externas de la distribución geográfica del Evangelio y cómo el Evangelio, misioneros, organizaciones empiezan a moverse. Quiero enfocarme en la batalla interna que a veces hace imposible que el Evangelio pase de aquellos que ya conocemos a Jesús, a aquellos que tienen gran necesidad, pero que se oponen a Él. Y la tensión que quiero desempacar hoy tiene que ver con lo que sentimos cuando alguien nos lastima o percibimos que es una amenaza, como Saulo. En estos pasajes que vamos a desempacar, usted va a ver que hay una tensión y una lucha muy similar a la tensión en la que vivimos hoy día y que en los medios de comunicación se habla y que incluso a veces empiezan a promoverse leyes para prevenir situaciones que esta barrera a nuestras relaciones puede producir. A lo que me refiero es esto. Estos dos capítulos, o tres capítulos 8, 9 y 10, esos capítulos revelan que como seres humanos, aparte de Dios, tenemos un problemón que no podemos resolver solo y que lleva a consecuencias tales como los homicidios, como la persecución fanática religiosa, como la discriminación y el prejuicio racial y cultural, como la venganza, como un ciclo sin fin que nos lleva cada vez de mal en peor. Y el elemento que le quiero compartir hoy es este. Suena muy sencillo, pero es profundo. Es el elemento de cómo vencer el odio. El odio que a veces nos aísla y nos convierte en los verdugos y jueces de aquellos a quien odiamos. ¿Cómo es que Dios vence el mal con el bien? ¿Cómo es que Dios redime el odio que a veces caracteriza a las culturas polarizadas o amargadas o las relaciones que por lo menos son incómodas? De eso vamos a hablar hoy. Entonces venga conmigo, vamos a Hechos capítulo 8, vamos a empezar con la primera relación, la más difícil, que es la historia de Saulo de Tarso. Ahí está la pregunta que vamos a hacer: ¿cómo va Dios a alcanzar a los aparentemente inalcanzables? Voy a proponer lo siguiente. Vamos a ver hoy que para que Dios alcance a los aparentemente inalcanzables mediante el testimonio de su pueblo,
como lo hizo poniendo a Esteban ahí como mártir. Esa es la evidencia de que Dios puede vencer el mal con el bien. Para que Dios alcance por medio de su testimonio a su pueblo los inalcanzables, Dios impulsa a su pueblo a abandonar la comodidad de sus entornos y relaciones para superar los muros aparentemente impenetrables de tres tipos de odio. El primero de ellos que le voy a compartir hoy es el odio moralista, o que alguien ha llamado normativo. La historia de Pablo, lo conoce usted como el apóstol Pablo, pero que en este contexto es Saulo de Tarso. Vean conmigo Hechos capítulo 8. Antes de leer su historia, déjenme decir una cosa más en el trasfondo de esta pequeña conversación e investigación. Al estar leyendo estos pasajes, me doy cuenta que hay tantas cosas tan terribles que pudieran estar en las noticias de mañana que vemos. No sé si ha visto las noticias el último par de días. Los tiroteos, buscando a personas, siempre hay tiroteos, ¿verdad? En tal o cual fiesta o en tal o cual escuela. Hay una historia de una mujer que fue despedazada por perros de un vecino que se escaparon y que ya había sido advertido y no era cuidadoso, muerta por los perros que le hicieron pedazos. Historias desgarrantes de las cosas que pasamos en nuestra sociedad porque alguien no es cuidadoso, porque alguien tiene un prejuicio, porque alguien tiene odio. El odio es real y tiene consecuencias reales en nuestra sociedad, pero también a veces en nuestras decisiones y vidas personales. Le aseguro que habemos personas aquí que venimos domingo a domingo, que tenemos relaciones que nos pesan y no podemos resolver. El rencor, el odio de alguien, posiblemente fuera en la familia, o un vecino, o un trabajador, o un ex jefe. O espero que no sea aquí adentro, de un hermano o hermana que lo tengo ahí atorado. Todos luchamos con esto. Pero aquí, en el libro de los Hechos, la historia es muy complicada porque es como de una película de terror. Los que deberían de ser buenas personas se vuelven en personas opresivas y malas, y los que son los buenos de la película, que le dicen a la gente dónde está el antídoto para el veneno, son los que acaban muertos. Es un mundo al revés. Estuve haciendo investigación acerca de este fenómeno del odio cultural y interesantemente, aunque hay un montón de artículos aquí y allá, no hay un consenso de por qué el odio es como es, o una categoría que describa los diferentes tipos de odio y cómo funcionan. Hay una investigadora en Alemania, ella es investigadora en una universidad muy importante en Alemania, que acaba de producir hace unos años un artículo muy interesante. Está en inglés, dice: el odio hacia un modelo de 4 tipos. Si usted quiere, si tiene insomnio y no se puede dormir la noche y quiere algo que lo ponga a dormir, excelente investigación, un poquito técnica, pero o aprende algo o se pone a dormir. Si quiere verlo después, con toda confianza aquí lo tengo, se lo puedo prestar. Lo interesante de su investigación, ella es una investigadora en el departamento de filosofía, pero hace su investigación con un método llamado fenomenología. No lo voy a aburrir con tecnicismos, pero es importante porque su investigación es el punto de vista de cómo la gente experimenta ciertas emociones o ciertas cosas. En este caso, cómo es que como seres humanos e individuos experimentamos el odio y el por qué. Y en su investigación ella presenta muchas cosas. Ella no es un teólogo, es un filósofo que está hablando de la experiencia personal, pero descubre ciertas cosas muy interesantes. Dice en su investigación que el odio, primero, definiendo qué es odio, no es nada más una emoción pasajera. Yo odio el pan de fresa. Bueno, pues no te lo comas y listo, ¿verdad? Se acabó. El odio es más que una emoción pasajera. El odio es una hostilidad permanente que se queda atorado aquí en nuestra garganta y que cargamos, aun cuando a veces ya el objeto o circunstancia ofensora ya no está ahí, lo cargamos. Y cuando algo sucede que nos aprieta el gatillo, destapamos y buscamos eliminar aquello que percibimos como amenaza o como fuente del mal que enfrentamos. El odio es esta reacción hasta cierto punto que puede ser violenta para deshacerse de lo que nos lastima o lo que percibimos como malvado. Y es un sentimiento profundo, no es nada más, es una actitud que cargamos. Y en su investigación dice que el odio, diferentes tipos de expresiones de odio, tienen en común que todo tipo de odio siempre tiene un objetivo, tiene una mira, un sujeto al que apunta, y tiene también un enfoque, una razón por la cual es producida. A veces hay razones de por sí malas y a veces hay razones que pudieran considerarse válidas.
Y dependiendo del objeto al que apunta, si es un individuo o un grupo de personas, puede ser específico o puede ser general. Pero bueno, su investigación acaba describiendo 4 tipos diferentes de odios. El primer tipo de odio, el que ella llama normativo, es un odio donde alguien viola alguna norma moral o justa, lo cual produce indignación de aquellos que quieren ver la justicia hecha. Por ejemplo, si hay un ratero, un ladrón, ¿es robar bueno? No, pues, ¿a quién le gusta que le roben? Pues si alguien roba, debería haber cierta repulsión hacia el mal, ¿verdad? De robar. Está rompiendo las normas. Ok. Ahora, ¿cómo es que eso se aplica después? Bueno, a lo mejor una persona siente una indignación no solamente en contra de este ratero específico, sino de todos los rateros, como una categoría general. Y entonces, si eres un policía o si eres alguien que hace justicia, tú tienes que asegurarte que acabe en la cárcel esto o aquello. Ese es, en cierto sentido, un odio normativo. Pero hay otros tipos de odio. Por ejemplo, hay un odio ideológico, un odio que tiene que ver más bien con prejuicios o con estereotipos que no necesariamente tienen que ver con alguien específico, una norma específica, sino con generalizaciones. Por ejemplo, yo soy de México. Y si dijeran, oh, todos los mexicanos son flojos, son gente perezosa. A ver, espera tantito. No es tan fácil, ¿verdad? Todos los mexicanos, un montón de gente. Hay de todo, pero sin conocer se crea un prejuicio y no, es que yo odio a los mexicanos porque todos son flojos. Aguas, no es tan fácil. Ese odio es un odio un poquito más complicado, se vuelve fanático y se vuelve prejuicioso. Hay otro tipo de odio que es un odio donde alguien nos ha lastimado y es algo terrible, pero queremos venganzas, queremos retribución, es un odio retributivo. Me duele y quiero que éste le pegue como debe pegarle. Por lo general nuestra venganza no es 1-1, ¿verdad? Por lo general la venganza escala. Queremos que le vaya peor a como nos fue, que es para que sepa. Y luego hay otro tipo de odio, el cuarto tipo de odio, que es un odio insidioso, un odio perverso, que de hecho tú puedes odiar a alguien porque esa persona es mejor que tú, como la envidia. Ahora, odio y envidia no son lo mismo, pero esas emociones se asocian y se entrelazan. Tú puedes odiar a alguien porque le va mejor, tiene una mejor casa, tiene una esposa o esposo más guapo, más bonita, y tú lo quieres, pero no lo tienes. Pero ahí te va. Tú no quieres reconocer que el problema eres tú. Entonces tú odias a la persona y aguas. Eso es lo peor que puedes odiar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque tú lo puedes estudiar como un erudito, como un sociólogo, filósofo, psicólogo, y me puedes decir en qué consisten las cosas, pero ahí te va. La limitación de este estudio es esta. Tú puedes describir lo que sucede en nuestra experiencia, pero tú me dejas con un problemón sin solución. Déjame preguntarte, ¿vivimos en una sociedad donde hay odio? Por todos lados. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí es donde el Evangelio de Cristo se vuelve tan precioso. Lo que vamos a ver el día de hoy es que el Evangelio de Cristo, la presencia de Cristo, la familia de Cristo, tiene el poder de vencer el mal con el bien. Y Dios nos ha dado ciertos recursos que son capaces de transformar no nada más las acciones superficiales de cómo nos tratamos, sino la raíz misma que produce este odio, esta separación, este aislamiento que desde el pecado nos ha separado unos de otros. Y vemos a Dios como nuestro enemigo y a unos a otros también. Mira, Jesús lo dijo de esta manera en el Sermón del Monte, en capítulo 5 de Mateo. Jesús dijo, oíste que fue escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, oren por los que los ultrajan, los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Jesús dice, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Déjame preguntarte, ¿amas tú a tu enemigo? Con trabajo amo a los que me aman. ¿Que ame yo a mi enemigo? No, pues es que amar a nuestros enemigos no es algo que podamos hacer naturalmente. Es algo que solamente Dios puede hacer sobrenaturalmente, pero eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer al dar su vida por nosotros en la cruz. Cuando Jesús está muriendo, ahí dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que el Evangelio
puede vencer el odio recalcitrante que tenemos en contra de Dios y otros, porque aquí es el problemón. El odio nos hace pensar que nosotros estamos bien y todos están mal. Y que si yo los elimino, por fin voy a estar en paz. Es una gran mentira. Vamos a ver cómo funciona eso en el caso de Saulo. Acompáñame, vamos a ver Hechos capítulo 8. Un poquito de contexto para que veas lo que está pasando otra vez, refrescando tu memoria con Esteban. Ahí tienes, por cierto, tus notas del sermón en tu boletín. Si las quieres ver, próxima semana vamos a regresar a estas notas y ver los siguientes dos casos, pero nos vamos a enfocar primero en este odio moralista, un odio normativo, para que entiendas por qué Saulo es tan complicado hacia los cristianos. Versículo 55 del versículo 7, para darte contexto en lo que dijo Esteban en sus últimos momentos. Recuerda, Esteban es ese mártir delante de la autoridad judía. Versículo 55 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Esos son sus últimos minutos en la tierra. Dios le abre los cielos, ve la gloria de Dios y a Jesús. Escúchame bien. Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando Esteban ve a Jesús, su corazón, como representante de Jesús, está siendo transformado por la gloria de Dios para ser como Jesús. Ser un testigo de Cristo significa que estamos dispuestos a ser como Él. Y ahí al ver a Jesús, ahora Él está a punto de morir como Jesús murió, bajo la mano de sus perseguidores. Dice: veo a Jesús a la diestra de Dios. Dijo, versículo 56, dijo: he aquí, veo a los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban muere ahí apedreado, desnudo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, como testigo de Cristo, así como Jesús en la cruz, muere pidiendo por el perdón de sus perseguidores. Y allí hay uno que está viendo, Saulo. Las ropas están a sus pies y él está dando su voto. Un joven. Si tú me preguntaras ahorita, ese Saulo, ese es el enemigo de Cristo, el enemigo de los cristianos. Señor, ¿por qué no? Ahí, que caiga muerto, que le caiga un rayo. Pero a veces Dios se deleita en rescatar a aquellos que tú y yo pensamos son inalcanzables, así como Saulo. Saulo, como conocen posiblemente ya el resto de la historia del Nuevo Testamento, Saulo es quien se convierte en el apóstol Pablo. Saulo se convierte en un proclamador y predicador de Cristo, se convierte en un campeón de la fe y escribe gran porción del Nuevo Testamento. Es un hombre que Dios usa para alcanzar hasta lo último de la tierra. Dios se deleita en vencer el odio y el mal con el bien y su amor. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ahí va el proceso. Ahí está Saulo. Capítulo 8 empieza a revelar qué más hay en su corazón. Mira el versículo 1, dice 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En la mente de Saulo, él está haciendo lo correcto. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo piensa que está haciendo esto para eliminar a aquellos que él odia, pero Dios lo está permitiendo para que el evangelio sea extendido por todos lados. Va a empezar a cruzar de Jerusalén a Samaria. Dios utiliza incluso a aquellos que se oponen a él. Dios es soberano, Dios está en control, pero en medio va a haber sufrimiento. Entonces el evangelio empieza a expandirse. Versículo 2 dice: hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Saulo no está contento con que Esteban esté apedrado. Saulo dice: ¿sabes qué? Esto es un problemón sistémico. Vamos a buscar a aquellos que siguen a este Jesús. Vamos a acabar esto de raíz. Y los empieza a perseguir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los niños que se quedaban solos en la casa cuando mamá y papá eran arrastrados porque creían en Jesús? Y Saulo dice consentía. Él piensa que está haciendo lo correcto. Versículo 4 empieza el evangelio en Samaria. Vamos a hablar de ello la siguiente semana.
A veces Dios está trabajando detrás de las cámaras para preparar a aquellos que van a transitar el camino que empieza a abrir. Pero la historia de Saulo continúa en el capítulo 9. Ven conmigo, capítulo 9, versículo 1. ¿Cuál es el problema de Saulo? 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dios empieza a revelar lo que hay en el corazón de Saulo. Saulo tiene gran odio en contra de los seguidores de Jesús. Dice amenazas, muerto. Esto es personal. Los quiere muertos. ¿Por qué? ¿Por qué los quiere muertos? Bueno, mira lo que dice: viene al sumo sacerdote y se le pidió cartas, versículo 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es muy interesante. Hombres de este camino. ¿Recuerda usted en Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, lo que Jesús dice en Juan 14:6? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se proclama y se presenta como el único camino al Padre. Y cuando Jesús enfrenta al tribunal de los judíos, el Sanedrín, y es sentenciado a muerte, Jesús es sentenciado a muerte porque lo que Jesús dice es tan grande que ellos dicen: tú tienes que ser un falso maestro, un falso profeta. Porque ¿qué es lo que Jesús dice que Él es? ¿Sabes qué dice? Punto. Jesús se presenta como Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 lo declara: dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús es Dios, el Hijo, quien vino a salvarnos. Cuando Jesús resucita, Mateo 28, antes de dar la gran comisión, dice, cuando sus discípulos lo vieron por primera vez, dice, le adoraron. Aunque tenían dudas y preguntas, le adoran. Si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el primer mandamiento es que tú no has de adorar. Primero y segundo mandamiento, tú no has de adorar imágenes ni a nadie más que a Dios. Solamente hay un Dios verdadero. Y el Antiguo Testamento dice que si tú adoras ídolos o alguien quiere llevarte, distraerte para que adoras ídolos, tal persona es digna de muerte. En la mente de Saulo, que era un fariseo, un erudito de la ley, alguien que conocía la Biblia bien, en la mente de Saulo él piensa: estos seguidores de este camino falso, ¿cómo se atreve Jesús a llamarse el camino? Este camino falso, están adorando a un ídolo y merecen la muerte. Están corrompiendo nuestra religión judía. Ellos merecen la muerte. Hasta cierto punto, si lo piensas como principio, bueno, sí, el Antiguo Testamento dice que el que lleva al pueblo a la idolatría merece la muerte. Pero aquí hay un gran problema. En la mente de Saulo, la mente de Saulo, Jesús es un impostor. ¿Y adivina qué? ¿Qué es tal si todo lo que has pensado acerca de Dios, tú piensas que estás bien, pero estás completamente equivocado? Y este no es cualquier persona, es una persona increíblemente educada, religiosa, poderosa, pero toda su vida ha estado mal, porque ha estado esperando a un Mesías que es un ídolo. El Mesías ya vino y lo rechazaron. ¿Qué tal si tú piensas que estás bien y está mal? Y aquí está el origen de este tipo de odio normativo. Escúchame bien. Cuando tú eres una persona que te gusta hacer tu tarea y quieres estar en lo correcto, existe la posibilidad de que, como todos somos imperfectos, lo que tú piensas que está bien, de hecho está mal. Y en tu orgullo, en mi orgullo, nuestro orgullo, el orgullo a veces nos impide ver nuestros errores. ¿Has conocido a una persona orgullosa? Qué difícil es para la persona que piensa que siempre está bien. Qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es reconocer: estoy mal. Pero si estás mal, lo correcto es decir que estoy mal. El gran problema del orgullo, escúchame bien, es que te pone a ti en una posición como si tú fueras el juez al implementar las reglas para que otros las obedezcan. En este caso, Saulo se ha puesto a sí mismo como el juez y verdugo de todos los cristianos, como si él mismo fuese Dios. Pero adivina qué, Saulo no es Dios y Saulo está mal. Y está a punto de tener un encuentro que literalmente lo va a tirar en tierra al darse cuenta quién es Jesús.
Entonces Saulo, ven conmigo de nuevo capítulo 9. Saulo está planeando llevar a los cristianos a la cárcel, los odia, los quiere muertos. Ya tiene las cartas. Versículo 3, va de camino a hacer su trabajo. Dice, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¡Pum! Él piensa que está a cargo, él piensa que sabe lo que él está bien, y de repente Dios intercepta su camino. Una luz le rodea. La historia que vamos a leer aquí en el capítulo 9 se repite 3 veces más en el libro de Hechos. Esta Lucas nos la cuenta hablando de Saulo. Pero en el capítulo 22 y en el capítulo 26, Pablo, ahora ya seguidor de Cristo, relata su conversión y les cuenta a otros qué pasó. Capítulo 22 y 26 nos da detalles extra muy interesantes de lo que Jesús le dijo. Voy a referir uno más tarde. Pero por lo pronto, mantén en mente, esta es la primera vez que encontramos esta historia. Va a ser importante después. Hay un resplandor de la luz del cielo. Capítulo 22 añade el detalle de que escuchó una voz en hebreo. Versículo 4 dice aquí, 9:4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? What? Hay una voz, capítulo 22 dice que es en hebreo y dice, ¿por qué me persigues? A ver, aguántame. Para el judío, que el Antiguo Testamento sabe, está escrito en hebreo y cuando va a adorar escucha la palabra de Dios en hebreo. Dios habla en hebreo, porque el Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo. Cuando Saulo oye esta voz y la luz que le rodea está presente, él se da cuenta de que algo sobrenatural está sucediendo. Pero esta voz dice algo que él nunca se esperó. ¿Por qué me persigues? Perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Jesús mismo. Saulo, ¿por qué me persigues? Tú dices estar a mi servicio, pero tú me estás persiguiendo. Algo no encaja. Él respondió, dice, versículo 5, dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, eres como un burro que estás pataleando en contra del aguijón que quiere que camines. Tú quieres ir por tu propia cuenta, pero vas en el camino equivocado. Es por acá. Eres como un burro terco. Estás mal. Y mira lo que Jesús le dice. Él temblando, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Pum! Yo pensé que Jesús era este mentiroso, impostor, del cual ya nos habíamos deshecho, pero es quien está hablando conmigo, es el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí te va. Temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. De aquí en adelante, Saulo, quiero que entiendas que tú no estás a cargo, yo estoy. Y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, pero antes te voy a dar una gran lección. Levántate, ponte sobre tus pies, temblando. Versículo 7 dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Aquí está la gran lección. Saulo, tú dices que tú ves, tú dices que tú sabes, que tú puedes juzgar quién vive y quién muere, pero tú estás ciego. Tu odio te ha cegado a tal punto que no sabes ni quién soy yo. Vas a estar ciego, levántate, te van a llevar de la mano y allá te voy a decir qué hacer. En lugar de decirle a la gente lo que tienes que hacer, vas a empezar a aprender cómo obedecer. Saulo se levanta, ciego en su orgullo y en su odio. ¿Te ha cegado el odio a ti alguna vez? Cuando tú tienes algo atorado en contra de alguien y ojalá y te parta el ciego. En Damasco. Dice, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ring, ring, ring. ¿Hay una campanita ahí en tu mente? 3 días. Los discípulos de Jesús habían estado diciendo cómo Jesús murió y resucitó al 3er día. 3 días Saulo está en la oscuridad y le retumba lo que oyó Esteban decir, lo que ha venido oyendo a los cristianos decir, porque Dios le ha estado diciendo, Saulo, te estoy buscando. Te he enviado mensajeros, pero tú te resistes. Tú piensas que ellos son tus enemigos. Tú piensas que yo soy tu enemigo. Jesús dice, pero yo no soy tu enemigo.
Alguien está mal, pero no soy yo. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces, cuando estamos ciegos en odio, ¿cómo es que Dios hace para abrirnos los ojos? ¿Cómo es que Dios hace para transformarnos de tal oscuridad a su luz? Ahí te va. Esto solamente es algo que Jesús puede hacer cuando nos encuentra personalmente. Pero Jesús pudo haberle dicho el mensaje allí. ¿Te acuerdas los ángeles cuando Pedro estaba en la cárcel? Los ángeles dicen, vayan y díganles. Jesús le pudo haber dicho ahí toda la sopa, pero le dijo, entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa? Hay alguien a quien Jesús va a enviar. Hay cosas que solo Dios puede hacer para abrirnos los ojos y hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros para hacer. Lo que Dios puede hacer solamente, ¿qué puede hacer? Venir, vivir una vida perfecta, salvarnos muriendo por nosotros en la cruz, resucitando al tercer día. Solamente Dios tiene el poder de vencer a la muerte. Solamente Dios tiene un amor tal que vence al odio. Pero cuando este amor nos ha sido dado y confiado por su Espíritu que vive en nosotros, ahora es nuestro trabajo compartirlo con otros. Y para eso Jesús nos envía. Es a través de nosotros que su amor va a vencer el odio recalcitrante cuando compartimos con otros las buenas nuevas de salvación. Y aquí en Jerusalén vive un discípulo llamado Ananías. Jesús le llama y él dice, Señor, aquí estoy. El Señor le dijo, versículo 11, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿el qué? No le oí. Él ora. Oye, pastor, pero yo siempre he oído que Dios no oye las oraciones del inconverso. Él ora y Dios le oye. Hay una diferencia entre la oración del creyente y la oración del no creyente. Pero Dios es Dios, lo sabe todo, oye todo. Pero ¿cómo responde la oración del no creyente? Dios responde la oración del no creyente movilizando a su pueblo para que el no creyente pueda tener un encuentro personal con Dios y sepa cómo tener una relación personal con Él. A lo mejor solo estaba orando, Señor, sáname para que reciba la vista. Y Dios si quiere que reciba la vista, la recibe más tarde. Pero lo primero, tiene que ser reconciliado con Dios. Y para que suceda, alguien tiene que traer el mensaje de salvación. Y ahí está Ananías. Ananías se convierte en la respuesta de la oración de Saulo. Tú puedes ser la respuesta de alguien que está tan perdido, pero está buscando a Dios. Cuando Dios te llama y te dice, habla con fulano, no, pero es que fulano es inalcanzable. Mira la respuesta de Ananías. Dice, él ora. Dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Por cierto, yo vivo en Jerusalén y yo soy uno de esos santos. Aún entre aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿no te habrás equivocado? Oye, si le mando un video o un texto anónimo. No, Señor, le voy a dar un lifeguard. Ahí lo voy a poner para que sepa que nomás hay un video. Mira lo que Jesús dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es como cruzamos la barrera, para que Jesús venza el odio que nos ciega, de aquellos que piensan que están bien pero están mal, especialmente las personas religiosas o moralistas, para que Jesús las cambie del odio al perdón. Tiene que haber alguien que venga y les muestre cómo se ve ser perdonado. Y ese alguien es Ananías. Mira lo que va a suceder. Jesús dice, ve, este es instrumento escogido. Dice, versículo 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por amor a mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, escucha, esto me parte el corazón. Dice, hermano Saulo. Hermano Saulo, quiero que pienses en tu peor enemigo. Tu peor enemigo, así que ni en pintura, ni como Mary Poppins, ni con una cucharita de azúcar, no, nada.
¿Estarías dispuesto a ir y poner tu hombro sobre esa persona y decirle, mi hermano? ¿Quién sabe qué saldrá de mi boca? Y Ananías llega y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y el perdón. Levántate, invoca su nombre, recibe el perdón de tus pecados, bautízate. Saulo abre sus ojos, se le caen de sus ojos como escamas y por primera vez se da cuenta que el problema es él. ¿Y sabes qué hace? Se arrepiente, pide perdón, se bautiza. Y por primera vez ese odio que controlaba sus acciones, lastimando a tantos, es reemplazado con la paz del perdón y el amor de Jesús. Por primera vez. Hechos 26. Escucha lo que Jesús le dice cuando él se arrepiente. En Hechos 26, Jesús está hablando con Saulo. Le dice, Hechos 26, versículo 16 al 18, dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El persecutor se iba a convertir en proclamador. A quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Escucha, eso es lo que vence el odio. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que Jesús dijo en la cruz, lo que Esteban oró antes de morir, lo que Ananías le ofrece y lo que Jesús le ofrece a Saulo es el antídoto a este odio que nos consume desde dentro. ¿Sabes cuál es ese antídoto? El perdón de Dios. Perdón significa que en lugar de que tú y yo seamos el juez que busca la condenación del otro, tú y yo nos damos cuenta que nosotros no somos el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y tomamos esta carga tan pesada que ha producido odio y rencor, la ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, yo no puedo cargarla, tú sí puedes. Tú vas a hacer justicia, yo confío en ti, Señor. Perdóname y ayúdame a perdonar. En el perdón soltamos las cosas en las manos de Dios. No significa que vamos a ser inmediatamente mejores amigos, no significa que ya no me acuerdo y no me duele, significa que yo decido no ser el juez de aquellos que yo odio. Dios es el juez. El perdón. Y Saulo en ese momento, Dios le abre los ojos, se arrepiente, pide perdón. Y si tú sigues leyendo Hechos 9, él empieza a predicar el nombre que antes perseguía, de perseguidor a predicador. Entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros, hermanos? De tantas maneras. Vivimos en una cultura donde a veces es más fácil etiquetar a la gente que conocer a la gente. Déjame decirte un par de cosas actuales y muy sensibles, especialmente cómo impactan a nuestro pueblo hispano. Vivimos en una cultura donde todo el mundo es etiquetado de tal o cual manera. Y en lugar de conocernos, nos juzgamos. Por ejemplo, etiquetas como inmigrante ilegal. Eres un ilegal. Bueno, es cierto que muchos de nosotros puede que hayamos acabado aquí, no de la manera legal, sino de la manera que rompe ciertas leyes. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? Tiene que ver mucho, déjame decirte. Hay una tensión que esa etiqueta ignora. La tensión es esta.
En Romanos, por ejemplo, capítulo 12, 13, 14, Pablo nos habla acerca de cómo Dios ha instituido un estilo de vida que le glorifica, ha instituido instituciones como el gobierno civil para que los que hacen el mal sean castigados, los que hacen el bien sean promovidos y la sociedad pueda funcionar aún en un mundo caído de cierta manera ordenada. La autoridad civil y las leyes han sido establecidas para que haya cierto orden. Si tú rompes la ley, va a haber consecuencias. Esa es la autoridad civil. Pero no significa que todas las leyes civiles reflejen los principios o las leyes de Dios. Y no significa que ciertas categorías siempre sean lo correcto. Cuando en nuestra cultura todos los inmigrantes empiezan a verse como personas sospechosas o de los cuales tenemos que tener miedo, como en la xenofobia, o cuando todo mundo que acaba aquí de manera ilegal se vuelve una categoría en general que debe ser odiada, ahí hay un gran problema. Hay personas aquí que se quedaron y rompieron la ley porque era conveniente, atractivo y más dinero. Habrá consecuencias. Hay personas que llegaron aquí tomando el gran riesgo de perderlo todo porque si no iban a morir. Como iglesia, ¿cómo debemos responder a estas tensiones? No podemos cerrar el ojo al hecho de que sí hay autoridad civil que tiene que respetarse, pero al mismo tiempo, la misión de Cristo, hermanos, ¿no es para toda nación? ¿No es la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Si Cristo nos trae las naciones aquí en el patio en Estados Unidos, ¿no deberíamos de ministrarles? ¿No deberíamos de servirles y de amarles y ayudar a la gente a empezar a hacer las cosas lo mejor que puedan? Para algunos va a significar regresar a donde son. ¿Podrá Dios enviarles como creyentes? Para algunos Dios va a abrir las puertas para quedarse. Pero lo más importante es que no vamos a vivir como personas de oscuridad, vamos a vivir como personas que respetan a Dios, la sociedad civil lo mejor que podamos, pero vamos a empezar cada vez más a animarnos unos a otros al amor y las buenas obras. Vamos a hablar la verdad en amor. Pero si alguien viene aquí nomás porque ¿eres ilegal o eres legal? En ese momento como iglesia, si preguntamos eso, ya perdimos. Porque Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Y si una persona ha profesado a Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana. En la iglesia todos tenemos que ser bienvenidos. Yo he oído, hermanos, algunas personas que dicen, no, ya no vamos a la iglesia porque le tenemos miedo ay, si llegan y hacen, a ver, espérame. Si llegáramos al punto de que alguien empezara a levantarnos de aquí de la iglesia, qué bueno sería que te hallaran adorando al Señor. Pero el problema es que la mayoría de las veces, si te agarran, te van a agarrar haciendo cosas no buenas, ¿verdad? Eso es de lo que tienes que preocuparte. Aquí es donde por lo menos el Señor va a estar contigo y te va a guiar. Pero ¿qué nos toca como iglesia? Nos toca abrir nuestro corazón y amar a todas las personas en cada etapa de su reconciliación con Dios, pero comienza con el perdón. Déjame darte otro ejemplo. En nuestra cultura, hace algunos meses rehicimos nuestros reglamentos, nuestras bylaws y también trabajamos en nuestra declaración de fe porque culturalmente ha habido una controversia muy grande acerca del movimiento LGBTQ, gay, lesbian, relaciones homosexuales, todo este tipo de cosas, matrimonio. La cultura parece que por mucho tiempo había empezando a apuntar a que, bueno, el matrimonio es lo que tú quieras, puede ser entre hombre y hombre, mujer, mujer. No. La Biblia enseña el matrimonio es entre un hombre y una mujer de por vida. Dios nos hizo hombres y mujeres, no te toca escoger. La homosexualidad es un pecado como todos los otros pecados que la Biblia describe, con diferentes consecuencias, pero no es algo que es parte de la vida que Dios quiere. Pero algunas veces la conversación se polariza diciendo, nosotros no queremos ir a la iglesia porque ustedes sienten que son mejores que otros. Ustedes son personas prejuiciadas. Son personas que si alguien es homosexual dicen cosas como esta. Todos los homosexuales se van a ir al infierno. Eso es algo que como iglesia no somos. ¿Cómo somos como iglesia? Nosotros ya nos ha dado Dios su palabra, esta es la verdad de Dios y nos toca compartirla en amor, lo cual significa que algunas veces Dios nos va a decir cosas que no nos guste, pero es Dios, Dios no va a cambiar, yo estoy mal. Pero a mí me toca como testigo de Cristo no desearle a nadie el mal, sino desear el bien. Amarles al punto de decirles la verdad de Dios y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios dice. ¿Cómo te puedo ayudar a encontrar la vida que Dios quiere para ti?
Si alguien nos persigue, si alguien nos rechaza por eso, es el problema de ellos. Pero a nosotros nos toca orar, nos toca servir, nos toca amar a aquello que nos odia. El antídoto para el pecado del hombre es el perdón de Dios. Y todos los pecados, sean pecados de homosexualidad, pecados heterosexuales, de robar, de todos los pecados que la Biblia lista, tienen como consecuencia la muerte. Hay consecuencias unas peores que otras, pero todos somos pecadores sin Cristo, todos merecemos la muerte y la única manera que tenemos de ser reconciliados con Dios es su perdón por la muerte de Jesús. Hermanos, ese es el centro de nuestra relación. ¿Cuál sería una tragedia? La tragedia sería que todos nosotros, porque pensamos que vemos la verdad de Dios, nos convirtiéramos en los jueces de aquellos que están lejos de Dios y empezáramos a verlos como, no, es que aquí somos los buenos, allá son los malos. Solo Dios es bueno. Tú y yo no tenemos nada que no hayamos recibido de gracia. Entonces, en lugar de personas orgullosas, ciegas a sus propias faltas, la iglesia debería ser una comunidad de personas humildes que le ayudan a los demás a encontrar la verdad de Jesús en su amor. ¿Y sabes cómo eso sucede? Al sacrificarnos por el bien de otros. Aquí en la iglesia deberíamos de tener ministerios de consejería que nos sirvan unos a otros, benevolencia, todo tipo de cosas que sirvan al prójimo sin hacer a un lado la verdad del Evangelio de Cristo. La verdad hablada y la verdad vivida en amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces voy a preguntarte, ¿estás un poco incómodo ya? ¿Cómo no, verdad? Pero aquí están las buenas noticias. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero quiero que sepas que en el nombre de Jesús, tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido a una familia imperfecta, pero que tiene un Señor perfecto. Y un Señor que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Un Señor que nos ama tanto que está dispuesto a meterse en los detalles de nuestros desastres y poco a poquito perdonarnos, restaurarnos, sanarnos y darnos la vida que no merecemos, pero que Él murió para darnos. Esta comunidad no es perfecta, pero es una comunidad que ha recibido tanta gracia. Gratis recibimos, gratis compartimos. Entonces, bienvenido. Déjanos presentarte un poquito más. ¿Quién es este Jesús al que adoramos? Déjame decirte por qué Él es mejor que cualquiera y cualquier opción que puedas ver allá afuera. No hay nadie como Él. Él es Señor y Él es nuestro Salvador. ¿Estás dispuesto a decidir amar así como Él? Ese es el amor que vence el odio.